Mi familia quiere regalarle mi casa a mi hermano tras haberme echado por falta de espacio, pero no lo permitiré por Javier. Advierto a todos aquí que esto va a ser muy extenso, tan extenso que lo dividiré en dos partes e incluiré un resumen para cada una. Realmente no me interesa quién crea esto, es tan increíble que no culpo a nadie que lo tome como invento, no voy a pelear por eso, pero esto me pasó a mí. Tampoco me preocupa si alguien de mi familia lee esto, no voy a suavizar nada, pero tampoco daré detalles que involucren a personas que no me conocen. Soy un hombre soltero en mis 30, tengo un hermano de 29 años que ya tiene 4 hijos. Él tuvo su primer pequeño a los 22 y el segundo llegó un año después, luego el tercero 2 años más tarde y el cuarto nació hace apenas unos meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, porque siempre intenta sacarme de mis casillas actuando como si fuera superior. Después se volvió una reina del drama insoportable, si me defiendo de alguna forma, puede ponerse a llorar en un segundo y armar un espectáculo muy convincente para ganarse la compasión de casi cualquiera. Mis padres y mi hermano la quieren muchísimo, aunque saben perfectamente cómo es ella en realidad y simplemente les da igual. Es muy guapa, eso hay que admitirlo, pero es tan insoportable que nunca podría verla con otros ojos. Además, se niega a buscar cualquier empleo, aunque tiene un título universitario, y mi madre se ofrece a cuidar a los niños todo el día, así que sus gastos dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden costearse vivir en otro sitio que no sea la casa de mis padres. Y la intimidad es un problema con todos apretados bajo el mismo tejado en una casa de 3 cuartos que fue construida en los años 60, cuando éramos chicos, mi hermano menor también era obviamente el preferido. Nos llevamos 3 años, pero él desarrolló un aire de grandeza porque me castigaban duros y me desquitaba de sus travesuras de alguna manera. En ese tiempo estaba claro que mis padres se preocupaban mucho más por él, porque él se llevaba lo mejor de todo, a menos que alguien lo señalara, lo que pasaba bastante seguido por otros familiares. Por eso mis padres nos juntaron a todos y nos mudaron a unos 150 km de distancia de ellos, así que normalmente solo nos veían en días festivos, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano se puso violento conmigo varias veces, coqueteó sin parar con mi primera novia hasta que ella terminó conmigo y se burló de cualquier problema que yo tuviera. Mis padres solo me decían que lo soportara. Cada vez que me sentía mal por eso, solo me trataban igual cuando mis padres querían guardar las apariencias. Reconozco que era bastante divertido ver las caras que ponían cuando tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había gente mirando. Teníamos parientes muy metiches que amaban el chisme y el drama, así que mis padres hacían todo lo posible por esconder lo que realmente pasaba y me amenazaban con quitarme todas mis cosas si no me callaba. Eso hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 y me fui de casa, porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la secundaria cuando me largué, pero dormir en sillones era mucho mejor que vivir con ellos. He tenido poco contacto desde que dejé la casa, ni siquiera fueron a mi graduación de la secundaria, pero la verdad no me importó. Desde entonces, solía ver a mis padres y a mi hermano solo en días festivos como el resto de la familia. El comienzo de la pandemia no fue bueno conmigo. Perdí mi empleo y no pude renovar el contrato de alquiler de mi departamento porque mi compañero también se quedó sin trabajo y ninguno podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un departamento alquilado de 2 habitaciones que me gustaba mucho. Cuando el contrato estaba por acabarse, mi compañero se fue antes para vivir con su familia y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría en la calle si no reducía mis pertenencias al mínimo. Realmente no debía haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir con lujos hasta que esa vida me dio la espalda y me di cuenta de que debía haber estado en un lugar mucho más barato para ahorrar más dinero como reserva. Pero tenía un plan. Tenía una camioneta solo porque siempre me han gustado las camionetas, así que conseguí una caravana de $1000 en buen estado y la adapté a mi camioneta para poder vivir en ella por un tiempo. Se suponía que sería algo pasajero, pero terminé quedándome en ella mucho más de lo que pensaba al principio. Esperaba poder estacionar la caravana en la casa de mis padres, donde aún vive mi hermano con su familia, pero cuando les pedí quedarme un rato, me dijeron que tenían la casa llena y no me querían ahí. Además, no nos habíamos llevado bien en la última década,
Dijeron que solo me dejarían poner mi caravana ahí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un departamento en mi zona. Eso era demasiado solo por estacionar mi caravana. Estaba sin trabajo y tratando de guardar todo el dinero del desempleo que pudiera hasta encontrar otro empleo. Podría estar viviendo en un departamento por ese precio que me pedían. Mis padres llamaron a mi caravana un desastre a la vista y me dijeron que me largara a pasear, ya que no pudimos ponernos de acuerdo. Mi cuñada pensó que era súper chistoso que tuviera que vivir en una caravana. Mi hermano se sumó a ella, señalándome y burlándose, diciéndome vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta y caravana en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche, porque no tenía otro lugar. Me sentí muerto de miedo de que alguien intentara entrar. Claro, no dormí bien esa noche, no había otro sitio donde ir, porque cualquier otro pariente con casas estaba bastante lejos y todos mis amigos vivían en departamentos. También estaba muy encariñado con mi zona, así que no quería irme así nomás. Además, había desviado mi correo al departamento de un amigo, era la única forma de recibirlo. Encontrar un lugar fijo para estacionarme fue bastante complicado, salí a buscar trabajo parecido al que tenía antes. Viví como nómada en mi caravana durante varios meses. En ese tiempo tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos y drogadictos hasta gente exigiendo que me fuera porque mi caravana era muy fea. Una vez, alguien que me dijo que me moviera dijo que era de una asociación de vecinos, ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas y, cuando le pregunté de qué asociación era, se puso muy agresivo y me amenazó. De todos modos, moví mi caravana solo para evitar líos. Para tener electricidad constante, aprendí a usar un cable largo para conectarlo en cualquier lugar posible y recargar las baterías de mi caravana. Eso significaba enchufarlo a un toma exterior de un edificio al estacionarme en una calle. Sé que es algo bastante malo de hacer, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador funcionara. Tenía una pequeña bolsa solar para recargar mi celular, pero no tenía nada como un generador. Y los generadores hacen ruido y necesitan combustible de todos modos, así que hice lo que debía. Después de meses viviendo así, al fin conseguí un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina de San Miguel para encontrar un empleo que no fuera en ventas. Trabajé en ventas mientras estaba en la universidad y me juré nunca volver a hacerlo, aunque estuve a punto de romper esa promesa. Todavía recibía dinero del desempleo, pero no tenía un lugar estable donde vivir mientras lo cobraba y no quería seguir sin empleo cuando se acabara. Además, me aburría muchísimo. No tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi celular o mi laptop y apuntar donde podía estacionarme y qué baños públicos podía usar. De alguna forma envidiaba que los japoneses tengan baños públicos, realmente nos vendrían bien cosas así por acá. Cuando al fin conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en la parte trasera del edificio en los viejos espacios de estacionamiento para empleados cerca del almacén, que nadie más parecía usar porque estaban tan escondidos que el área estaba casi olvidada. A mi jefe y dueño de la empresa le gustaba mucho este arreglo, porque yo estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera, siempre que hubiera dormido algo. Incluso me dejó quitar la caravana de mi camioneta y ponerla en uno de los espacios para poder manejar sin ella. No estoy seguro si esto era legal, pero nadie nos molestó por eso todo el tiempo que vivía ahí atrás. No tuve que lidiar con muchos intrusos, hubo algunos, pero los guardias de seguridad los echaron. Prácticamente estaba disponible casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba casi todos los días de la semana. Mi jefe me permitió conectar mi caravana al edificio para tener luz y agua, y pagaba una pequeña renta trabajando gratis los domingos, cuando no había nadie más en la oficina, salvo el conserje y el guardia. Fuera de eso, solía bañarme en el departamento de un amigo o en mi gimnasio local, porque la caravana no tenía ducha, solo un baño portátil, no quería llenarlo porque vaciarlo era un fastidio. Así que usaba otros baños siempre que podía. Tenía una llave del almacén y podía entrar a usar el baño cuando quisiera, incluso llegué a conocer al guardia nocturno por su nombre, desde entonces se ha vuelto uno de mis mejores amigos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico, sin embargo, los veranos no eran agradables, la caravana no tenía aire acondicionado.
Así que conseguí un aire portátil usado solo para hacerlo tolerable, gané bastante dinero extra y aprendí nuevas habilidades de otros empleados. Eventualmente, a mediados de este año, conseguí un puesto mejor en la empresa como supervisor y empecé a ganar un sueldo más alto que en mi trabajo anterior. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que me llevé al perder mi departamento me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más sólido a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo y, a solo 3 kilómetros, encontré una casa prefabricada de 3 cuartos en un terreno pequeño. Logré comprarla por 110,000 pesos menos del precio original. Usé casi todos mis ahorros para el enganche y me aprobaron un préstamo hipotecario. Por fin, ya no tuve que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para meter mi camioneta detrás de la casa, quitar la caravana y ponerla en el patio trasero, así que la dejé ahí como su propio pequeño edificio por si acaso quería usarla otra vez. Cuando estuve completamente instalado en la casa, fui tan tonto como para presumirlo en mi Facebook. Mi familia vio la publicación y ahí es donde esto realmente empieza. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitarme sin avisar para recorrer mi casa, ni siquiera les di mi dirección, así que no sé cómo supieron dónde vivo. Ninguno de mis amigos lo confesó y ningún familiar me había visitado antes, así que me pregunto si me espiaron en el trabajo y me siguieron a casa o algo por el estilo. No me sorprendería. Cuando abrí la puerta, prácticamente todos entraron como turistas ruidosos y empezaron a caminar como si estuvieran en su propia casa. Todos seguían curioseando y mi cuñada tenía esta sonrisa rara y solo después descubrí por qué, y eso me enfureció más que a un toro furioso que acaban de picar con un aguijón. Mis padres no paraban de hablar de cuánto espacio extra tengo ahora y de que es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora, pero tal vez algún día. Y mi hermano no dejaba de mencionar cómo había más espacio que en la casa de nuestros padres y que mi casa estaba más cerca de su trabajo también, todas las señales de peligro. Al final, mi hermano me pidió hablar a solas. Todos los demás salieron de la habitación de golpe y se amontonaron en el porche delantero. Ahí fue cuando me di cuenta de que tramaban algo. Mi hermano, llamémoslo Javier para hacerlo más simple, dijo que la casa era muy grande para mí solo y que debía dejarlo mudarse con su familia. Porque su esposa está esperando al cuarto hijo y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Mencionó que ya tengo la caravana, así que podría vivir en eso afuera mientras ellos ocupan la casa principal, y quiero aclarar que Javier nunca habló de pagar renta. Vale destacar que tiene un buen empleo también. Empezó a decir que habría reglas e incluso horarios de entrada y que no podía entrar cuando quisiera sin avisar. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que hablaba estaba loca. Pero Javier perdió el juicio hace mucho gracias a que nuestros padres lo trataban como si fuera el rey del mundo. Intenté hablar, pero él seguía parloteando como si yo no tuviera opinión en esto. No había forma de que alquilara mi casa o partes de mi casa a él, a otras personas, tal vez, solo para pagar la hipoteca más fácil. Pero seguro que no a él ni a su insoportable esposa. He oído de estas situaciones muchas veces y nunca pensé que las viviría porque me parecían absurdas, pero mis padres, hermano y cuñada encajan perfecto con el perfil de un grupo de locos presumidos y arrogantes. Así que tomé mi celular y lo puse a grabar, luego solo lo sostuve. Javier ni siquiera parecía notarlo o importarle que lo hiciera y solo se sentó moviendo los brazos mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si ya estuviera decidido y trató de darme la mano para cerrar el trato. Fue entonces cuando al fin saqué mi carácter y dije que no, y lo dije tan fuerte que Javier se echó para atrás por un momento. Casi nunca le había alzado la voz así, porque nuestros padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Me levanté y le dije que mi casa no está en venta y actuar como si me fuera a dejar mudarse solo porque ellos lo quieren no lo hará realidad. Compré mi casa para mí y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos y tenga que vivir con nuestros padres porque no puede costearse mudar. Javier se me acercó todo lo que pudo sin tocarme y dijo que no merecía la casa y que él necesitaba un lugar mejor para su familia. Me reí en su cara y le dije que la merecía porque trabajé duro para comprarla. Claro que la merecía. Javier empezó a gritar que no tengo esposa ni hijos y que no necesito tanto espacio, así que podría dárselo.
Le dije que no le daré nada y ni siquiera se ofreció a pagarme renta si lo dejaba mudarse. Yo seguiría pagando toda la hipoteca de mi casa sin poder vivir en ella. Entonces Javier me dijo que no debería tener que pagar renta, porque su familia es lo primero y que nuestros padres dijeron que yo iba a hacer esto y aquello y que lo haré. Le grité que su palabra no manda ni tiene poder para darle mi casa. Entonces, como si lo hubieran planeado, mis padres y mi cuñada volvieron a entrar por la puerta principal y me rodearon para intentar obligarme a aceptar. Hubo mucha discusión, pero, para resumir, desde ese momento escuché la frase solo hazlo por Javier muchas más veces de las que puedo contar en la pelea. Les dije a todos que no tienen voz en mi vida ni en mi casa y que se fueran antes de que llamara a la policía. Mi cuñada gritó más fuerte que todos que estaba embarazada otra vez y que no podía hacerle esto. Le dije que no le hice nada, ella solo asumió que podía tomar mi casa, no tengo ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego la llamé arrogante y dije que nunca tuvo respeto por mí, así que no me importa lo que piense ni cuántos hijos tenga, no siento pena por ella, no va a vivir en mi casa. Bueno, eso la enfureció tanto que me atacó, me dio un buen golpe en la cara e intentó hacer más, pero mi hermano la detuvo, hubo patadas y gritos, ella seguía exigiendo que la soltara para pegarme. El celular que tenía grabó casi todo, así que lo levanté y dije que llamaría a la policía si no se iban ya. Mis padres le dijeron a Javier que se iban, luego mi madre dijo que tenía una semana para pensarlo. Le dije que no lo haría y que no volviera, luego le dije a mi cuñada que mi celular grabó todo y que, si intentaba algo, presentaría cargos por agresión. Ella me gritó y luego salió llorando fuerte con las manos en la cara. Mi madre fue la última en salir por la puerta y dijo que más me valía hacer esto por Javier y mi cuñada. Le respondí que no lo haría. Actualización 1. Como dije en la primera mitad de mi relato, muchos encontrarán esto increíble. Sí, sé que ya hay historias en línea que suenan parecidas, he visto varias ahora. Pero no es como si esos autores tuvieran el control exclusivo de este tipo de casos. Si algo me sorprende es que este sitio no se haya usado más contra estas cosas, porque las personas con derechos deberían temer que se descubra, pero igual no culpo a nadie que lo llame falso. Yo también lo haría si lo estuviera leyendo. Sin embargo, al leer esto en mi primer relato sabrás lo crueles que son mis padres en mi vida, fueron la raíz de todo el mal que malcrió a mi hermano en la persona que es hoy y nunca me dieron una razón de verdad para eso. Y temo que no la haya. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como favorecer a un hijo, así que todo lo que pueden hacer es apoyar al hijo que eligieron, que es justo lo que mis padres intentaron hacer. Después de echar a mis padres, hermano y cuñada por intentar forzarme a dar mi nueva casa a mi hermano, fui directo a mis redes sociales y conté la historia a toda la familia, se regó bastante rápido. Pero no lo encontrarás ahora porque todo se borró hace tiempo y puse mi perfil en privado. Lo publiqué porque sabía que lo primero que haría mi familia al llegar a casa sería tratar de torcer los hechos para hacerme el malo, y acerté. Pero tuve como una hora para empezar antes que ellos y tenía pruebas en video para respaldar mi versión de lo que habían hecho. No planeo mostrar el video aquí, así que no pregunten. Ser rápido funcionó, porque conseguí que varios familiares se pusieran de mi lado de inmediato. Mis padres, Javier y mi cuñada debieron haber estado listos para escribir su propia publicación, pero era tarde. Así que ni se molestaron en mentir mucho. Mis padres, Javier y mi cuñada tuvieron algunos aliados que los apoyaron, pero no muchos, varios otros sabían lo malcriados que ya eran, así que lo que pasó fue algo que todos entendieron y aceptaron rápido. Hubo una persona en especial que me llamó, no sé quién era, pero me gritó que era un hermano horrible y que debía hacerle lugar a un hombre de familia de verdad. Solo colgué y bloqueé el número, eso no se repitió. La semana pasó y mis padres aparecieron con Javier en mi porche delantero, tal como habían dicho en su ultimátum anterior, tocaron mi timbre como locos y golpearon la puerta hasta que al fin abrí. La entreabrí un poco y trataron de entrar a la fuerza otra vez, pero puse un par de cadenas en la puerta que lo impidieron e incluso apoyé mi cuerpo contra ella como precaución. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara pasar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y llamaría a la policía si intentaban forzar la entrada otra vez. Mi madre los calmó y luego, con su tono más dulzón y falso, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara.
les dije a ella y a los demás que se fueran y que no volvieran nunca. Mi madre puso cara de llanto fingido y me preguntó por qué no podía hacer esto por Javier, porque es mi querido hermano. Me reí y luego dije seco que no lo quiero como hermano. Porque me trató así por años y ellos solo lo animaron a hacerlo, son unos padres pésimos y él es un hermano terrible. Luego les dije que se largaran o llamaría a la policía lo antes posible. Todos se fueron sorprendentemente fácil, salvo por el llanto fuerte de mi madre y las miradas feas de los demás. Podría decirse que hacer que se fueran fue sospechosamente sencillo. Pensé que todo el problema había terminado, pero supongo que debí tomarlos más en serio, porque tenían otros planes tontos. Volví a casa más tarde esa semana, el viernes por la tarde, y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Era Javier y su familia, estaban trayendo cosas. Él solo me saludó con una sonrisa burlona cuando me vio. Estaba furioso y les dije a él y al resto de su familia que pararan, pero mi cuñada me dijo con arrogancia que me gustara o no, se estaban mudando y luego. De la forma más falsa posible, ladeando la cabeza y haciendo puchero, dijo que estaba bien porque mi mamá lo permitía y que siempre debo escuchar lo que mi mamá me dice. Me hervía la sangre solo de oír esas palabras y ver su cara presumida, así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que hacía, mi cuñada empezó a golpear mi ventana y a gritarme que parara, que no podía hacerle esto porque ella y Javier necesitan la casa. Lloraba porque no puedes hacer esto por Javier. Respondí es mi maldita casa, no la suya. Luego amenazó con rayar el lado de mi camioneta si no dejaba de llamar a la policía, todo lo cual la operadora del 911 oyó porque la ventana estaba un poco abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta la demandaría y fue lo bastante lista como para retroceder. Cuando llegó la policía, Javier y mi cuñada, con sus hijos, se habían encerrado en mi casa. Le conté a la policía lo que pasó y les mostré mi nueva licencia de conducir con mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura y la vieja estaba tirada en el porche con el centro perforado y el taladro que usaron estaba justo al lado con un juego completo de brocas. Podrían haber sido más tontos dejando pruebas así. Señalé la cerradura rota y el taladro, luego le di a la policía un resumen de todos los eventos anteriores. Bueno, supongo que Javier llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué, porque aparecieron mientras hablaba con la policía. Mis padres mintieron de inmediato y empezaron a decir que yo había aceptado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que eso era una mentira fácil de comprobar de una forma u otra, así que Javier y mi cuñada al fin salieron de mi casa con unos papeles en la mano, ambos parecían muy confiados. Como si de alguna forma me hubieran ganado. De hecho, habían hecho e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba en él. Había una firma, pero no se parecía nada a mi letra. No creo que ninguno haya visto mi firma alguna vez, así que eso fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Javier que eso era fraude y que, si la policía investigaba, lo descubrirían fácil, y no creo que ir a la cárcel en un juicio les hiciera bien, incluso podría hacer que Javier perdiera su trabajo. Que es su única forma de mantener a su familia. También dije que conseguiría un abogado y demandaría por daños si algo mío se perdía, robaban o rompían, y también llamaría a servicios de protección infantil como precaución. Javier se puso pálido y parecía realmente asustado cuando dije todo eso. Pero mi madre se metió entre nosotros y se empeñó en que debía hacer esto por Javier y vivir en la maldita caravana para que al fin tengan una casa familiar solo para ellos. Le grité que si pensaba que era tan buena idea. Ella misma podía hacerlo por Javier y dejar que Javier tuviera su casa para él solo. Los policías apartaron a mi madre de mí y dije que quería que todos se fueran ya o presentaría cargos. Grité sobre cómo perforaron la cerradura de mi puerta principal para entrar. Los papeles del contrato eran falsos evidentes, falsificaron mal mi firma y tengo un video grabado de mi cuñada atacándome. Esos son delitos graves que podría usar contra ellos si quisiera, y si no se iban. Eso es justo lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho antes era por el bien de los hijos de Javier, así que tienen una chance de salir. En el momento en que mis padres oyeron eso, creo que al fin entendieron que no podían obligarme a hacerlo por Javier. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto.
Luego fue hacia mi cuñada y habló con ella bajito por un minuto mientras mi padre hablaba con Javier. Mi cuñada empezó a llorar fuerte y a romper los papeles falsos del contrato en pedacitos y tirarlos como confeti, solo para que un oficial le dijera que recogiera los pedazos o la multaría por tirar basura. Ambos policías en ese punto tenían caras de no me pagan lo suficiente por esto. Javier tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanzas. Todos los niños lloraban y el mayor sollozaba diciendo que ahora no tendría su propio cuarto. Mi cuñada y Javier reunieron a sus hijos para intentar un último y patético intento de culparme con la triste rutina familiar, ya sabes, donde todos se juntan en una especie de abrazo grupal mirando en una dirección. Juro que creo que lo practicaron antes. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con labios temblorosos, mi cuñada seguía frotando su barriga embarazada y ladeando la cabeza para parecer un cachorro triste. Y mi hermano solo puso la cara más triste que pudo y dijo por favor, no hagas esto, necesitamos poder vivir aquí, pero no dudé y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y mi cuñada subieron el llanto al máximo y Javier me gritó ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Terminé riendo como loco y le respondí que lo que él intentaba hacer era tomar, no compartir, y ninguna cantidad de llanto me hará dejar que su familia se mude, porque ya no es mi hermano. Solo es un idiota presumido que cree que puede tomar lo que quiera de mí como cuando éramos chicos. Javier empezó a insultarme con palabras fuertes hasta que los policías le dijeron que se calmara o lo esposarían, sin importar si yo quería presentar cargos, se mordió los labios y parecía mezcla de miedo y furia total. Les pedí a los policías que se quedaran hasta que mis padres, hermano y cuñada se hubieran ido y dijeron que no pensaban irse hasta que esto se resolviera, de hecho, en los siguientes minutos. 2 policías se convirtieron en 4, porque llegaron más por alguna razón, eso les dio a mis padres un empujón extra para irse. Hice que Javier me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal, aunque conseguí otra cerradura al día siguiente de todos modos, porque no sabía si tenía copias de las llaves o no. Le costó mucho entregarlas, entonces, en lugar de dármelas, las lanzó abajo y las tiró a un desagüe diciendo que fuera a buscarlas yo mismo, pero uno de los policías lo regañó por eso y lo hizo ir a buscarlas. Tuvo que quitar la rejilla solo para alcanzarlas y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, solo resopló y las arrojó en mi mano, entonces les dije a todos que se fueran y que no volvieran nunca. Mi madre dijo que sería repudiado por esto, como si fuera una amenaza para mí, y se lo hice saber entonces, y en un tono bien sarcástico dije algo como «oh no». Eso significa que no podré venir a ninguna festividad con ustedes donde siempre me tratan mal de todos modos porque Javier siempre ha sido su favorito. Me trataron tan mal cuando crecía que, si alguna vez Javier necesita un donante de órganos, no le daría nada, así que hagan lo que siempre me dijeron que hiciera cuando me maltrataban todos ustedes y sopórtenlo. Mis padres quedaron pasmados después de decir todo eso y los 4 policías también los miraban bastante serios. Te digo, si quieres poner a padres desagradables como los míos en su lugar, enfréntalos frente a la policía. Porque es probable que no intenten algo realmente estúpido en ese momento. Mi madre solo empezó a llorar y alejarse, mi padre se quedó parado mirándome como si quisiera golpearme, y Javier solo sostenía a sus hijos derrotados. Oh, y mi cuñada estaba teniendo un berrinche en mi césped delantero. Tomó un rato para que todos se alinearan, repartieran cajas y sacaran sus cosas de mi casa, nada se había desempacado aún. Así que todo salió bastante rápido, pero mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que no era tarde y que aún podía hacerlo por Javier varias veces. Cada vez tratando de negociar más y más para intentar hacerme cambiar de opinión. Dijo que Javier podría pagarme renta si los dejaba quedarse y, cuando eso no funcionó, dijo que podía mudarme con ellos otra vez para que Javier alquilara mi casa y así no tendría que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas, porque no quiero a Javier ni a su familia cerca, no quiero su dinero y seguro que no quiero vivir con él ni con mis padres nunca más después de cómo me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Mi cuñada acabó teniendo otro berrinche después de oír eso y lanzó una caja al suelo, luego se sentó en la tierra para tener una fiesta de lástima.
Porque no quería volver a compartir casa con mis padres, solo se quedó ahí mirando enojada y triste hasta que todos los demás terminaron, ni siquiera quería levantarse cuando era hora de irse. Al fin sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión, así que, antes de que se fueran, me desahogué una última vez con mis padres sobre todo lo que me hicieron pasar mientras crecía y, con 4 policías justo ahí, no pudieron hacer más que quedarse parados y aguantarlo. Los enfrenté con tantas cosas que pasaron e incluso señalé cómo no podían hacer algo bueno por mí, como dejarme quedarme con mi caravana cuando estaba sin hogar y tratando de salir adelante. Como dejaron que Javier y mi cuñada se rieran de mí y me llamaran vago. Bueno, ¿quién es el vago ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Javier pudiera quedársela sin pagar nada. Sin embargo, cuando necesitaba un lugar donde ir, querían sacarme más de lo que podía pagar solo por estacionar mi caravana, sabiendo que estaba sin trabajo. Hubo miradas muy duras de los policías cuando dije todo eso, así que puse a mis padres en aprietos otra vez y les pregunté qué hice, más allá de nacer, para merecer que me trataran tan mal. Porque cuando al fin tengo un poco de éxito en la vida, quieren quitárselo para dárselo a su hijo favorito, ya que prefieren que le dé todo a Javier y no tenga nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané, no les debo nada y no les pediré nada nunca más, porque claramente nunca seré más que un trapo o una vaca lechera para ellos. No obtuve respuestas, solo se quedaron ahí como peces fuera del agua, así que seguí despotricando y les pregunté en nombre de Dios qué les hacía pensar que eran tan buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo como tomate, pero más por vergüenza que por enojo esta vez, y mi madre lloraba diciendo que era una persona horrible. Coincidí totalmente en que ella es una persona horrible. Todos lo son y apuesto que irán al infierno por eso también. Eran personas despreciables y todos lo sabían, pero si les hubiera echado en cara todo esto en privado en lugar de en público, solo se habrían enojado conmigo y seguirían actuando como si yo estuviera equivocado. Simplemente mantuvieron la negación tanto tiempo que se volvió parte de quienes son. Mi madre enterró su cara en la chaqueta de mi padre para llorar y mi padre parecía más derrotado de lo que nunca lo había visto. Javier y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de poner todo de vuelta en el camión de mudanzas. Me aseguré de que revisaran sus vehículos y mi cuñada solo se quedó mirándome con odio hasta que mi hermano al fin la convenció de manejar la minivan a casa. Tan pronto como todos se fueron, volví a conectarme en línea y conté toda la verdad sobre lo que pasó. Mis padres estaban demasiado avergonzados para siquiera intentar defender sus acciones esta vez. Si bien la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era un apoyo masivo a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado después de esto y los que no, simplemente no tomaron partido. Sin importar cuánto mis padres intentaran la línea de lo hicimos por Javier, nadie les hacía caso, así que cualquier apoyo familiar que les quedaba se esfumó. Muchos en la familia que esperaba que no me apoyaran, si lo hicieron, incluidos los antiguos aliados de mis padres, en ese momento ofrecí hospedar a la mitad de la familia en la próxima Nochebuena en mi nueva casa. Mis padres no fueron invitados. Sorprendentemente, no estaba bloqueado en el perfil de mi hermano y mi cuñada y vi que mi cuñada tuvo su 4.º hijo a principios de noviembre, aún viven con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que los estaba mirando, porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones indirectas cada 2 semanas más o menos sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres. Probablemente para ver si aún podía hacerme sentir culpable, y estoy seguro de que está volviendo locos a mi madre y padre, porque no tienen paz ni tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y molestos. Una cuñada inestable, mi hermano favorito y un bebé recién nacido en la casa. Al mismo tiempo, tal vez podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Javier se quede con toda su casa, podrían tener algo de calma entonces. Sí, podrían hacer eso por Javier. Se suponía que habría más, pero este relato se hizo demasiado largo, así que publicaré una parte 3 después. Actualización 2, intentaba mantener las cosas en 2 partes. Pero me di cuenta mientras escribía que no tengo más que una laptop de 3 años que usa Windows 10. Sí, sé de las cámaras de timbre, esa será la primera que consiga.
Para los que seguían diciendo que debía haber mandado a mi hermano y a mi cuñada a la cárcel, la única razón por la que no lo hice es porque son padres, sus hijos los necesitan y, si Javier fuera arrestado, probablemente perdería su trabajo y, sin eso, su familia no tendría dinero. Mi cuñada tiene un bebé de solo un mes ahora, ninguno de ellos necesita acabar en la cárcel. Pero no necesitas la cárcel para vengarte, la policía puede ayudar, sí, pero obtuve mi revancha sin presentar un informe policial. Seré tan amable de nuevo, es más que probable que no, y ellos lo saben. Decidí esperar para publicar hasta después del año nuevo por si pasaba algo más, y así fue. Como los lectores anteriores saben, mi cuñada estaba haciendo publicaciones indirectas en redes sociales que obviamente eran para mí, sobre todo después de que tuvo su hijo en noviembre. Ella seguía poniendo la misma basura una y otra vez, solo encontraba formas medio ingeniosas de decirlo distinto, pero básicamente repetía que está cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla bla bla. Sé que sueno despectivo, pero vive lo que yo he pasado con estas personas y estarías listo para tocar violines diminutos frente a ellos también, son simplemente tan malos. Y como esperé hasta enero para actualizar, pasó más, como pensé. Antes mencioné que invité a la mitad de la familia a una fiesta de Nochebuena en mi casa y todos los invitados vinieron, aunque fue un viaje bastante largo de unas 3 a 4 horas para ellos. Querían venir y mostrarme su apoyo. Me elogiaron por lo duro que trabajé para tener una casa propia y lamentaron todo por lo que pasé. Me preguntaron por qué no tomé mi caravana y manejé las 3 horas de vuelta con ellos en vez de vivir casi como indigente tanto tiempo. Y tuve que admitir tímidamente que estaba muy apegado a vivir por aquí y tenía las mejores oportunidades de trabajo en esta zona. Mi pueblo natal, Villa Rosa, no tiene muchas opciones de empleo en mi área, si es que tiene alguna, y quería salir adelante lo más que pudiera, una respuesta que en general aceptaron. Pasamos a tener una fiesta bastante buena, la mejor en la que he estado en años. Algunos parientes incluso trajeron CDs de grandes álbumes navideños y debo decir que el que mi tío trajo de Ray Charles fue mi favorito. Canta canciones navideñas como nadie que haya oído. Fue un momento genial y feliz. Sentí que por una vez podía olvidar mis problemas pasados y disfrutar el momento, pero no estaría escribiendo esto si hubiera seguido así, unas 2 horas después de la fiesta. Ya sabes quién llegó, mis padres, hermano y mi cuñada entraron tratando de verse todos sonrisas, ni siquiera tocaron la puerta, solo entraron por la puerta principal como si tuvieran derecho a estar ahí. Apagué la música y les dije que se fueran de inmediato, rogaron quedarse y dijeron que trajeron regalos. Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que tuviera otra chance de hablar y dijo que no merecen estar en mi hogar ni en mi vida después de lo que intentaron hacer meses antes, y varios otros parientes lo apoyaron. Vale mencionar que este tipo es el hermano de mi madre y solía quererla mucho hasta que supo lo que pasó entre mis padres y yo. Mis abuelos, padres de mi madre, tan mayores como son, se metieron rápido entre nosotros y les dijeron a mis padres que, si quieren hacer las paces conmigo, es muy pronto y que nunca han estado más decepcionados de ellos que el año pasado, habían escondido su favoritismo por mi hermano de ojos curiosos por mucho tiempo. Pero nadie se dejaba engañar más y necesitaban esforzarse de verdad para tratarme como hijos y querían estar en mi vida otra vez. Luego se giraron a Javier y mi cuñada y dijeron que han visto las tonterías repetitivas que mi cuñada sigue publicando, están hartos de eso y que lo dejen ir ya, mi casa no se convertirá en su nuevo hogar. Mi cuñada volvió a su viejo truco de llorar y tuvo una fiesta de lástima sobre cómo debería ser ella la que viva aquí y no yo. Se dejó caer en una silla para hacer un berrinche y dijo que no era justo que yo tuviera esta casa solo para mí cuando no tengo familia propia y ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio. Solo quería un lugar mejor para vivir y sentirse como madre de verdad. Fue cruel de mi parte, pero señalé en voz alta que es mala como madre, porque deja que mi madre haga casi toda la crianza mientras ella se sienta todo el día bebiendo, jugando en su celular o saliendo y gastando todo el dinero de Javier, y tiene el descaro de quejarse. Incluso bromeé diciendo que me sorprende que su bebé no se emborrache con su leche materna, ya que ella toma tanto alcohol. Lo que admito que fue un poco lejos, porque recibí algunas miradas. Mi cuñada exigió saber si la estaba llamando mala madre,
Dije que las pruebas hablan solas y que, si quería mudarse de la casa de mis padres algún día, entonces necesita usar su título universitario. Buscar trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya hace casi todo el cuidado de los hijos de mi hermano de todos modos, así que tendría mucho tiempo después de que su bebé creciera un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió a empezar a patearme y gritarme por gritarle a su mamá y me seguía diciendo que, como su mamá dijo, yo era el malo que la hizo llorar y no los dejó vivir aquí. Ahí fue cuando mi hermano agarró a su hijo para apartarlo, pero todos los demás parientes volvieron a meterse. Esto se volvió una especie de intervención familiar contra mi cuñada y mi hermano. Ella estaba llorando, su bebé nuevo estaba llorando, sus hijos estaban llorando, carajo. Incluso Javier casi estaba llorando por la regañada verbal que le estaban dando. Terminó sentado en el banco donde guardo los zapatos junto a la puerta principal y parecía un desastre total. No podía mirar a nadie a los ojos ni decirme 2 palabras. No, con toda la casa llena de gente enojada lista para juzgarlos, intentaba sacar su lado de niño mimado otra vez. Si no hubieran estado ahí para bloquearlo, apuesto que esto habría terminado siendo una repetición de cuando intentó darme órdenes para quedarse con mi casa meses antes. En este punto, sin embargo, había sido tan humillado que su reputación y la de mis padres en la familia estaban totalmente destruidas, porque ahora todas las máscaras estaban fuera. Poco después de que mis padres, hermano y mi cuñada se fueran derrotados, la fiesta siguió y todos evitamos hablar de lo que acababa de pasar el resto de la noche. Como la mayoría de los adultos habían estado bebiendo, todos se quedaron a dormir en mi casa, incluso dejé que algunos durmieran en la caravana para que hubiera suficiente espacio. Lo admito, también sirve como una buena casa de huéspedes. Mis parientes quisieron un recorrido antes y dijeron que no podían creer que hubiera vivido en ella por unos 2 años. Tuve muchas preguntas al respecto, como cómo eran el verano y el invierno. Así que me desperté antes que todos la mañana de Navidad y tenía una cafetera lista y algo de ibuprofeno para esas resacas de ponche que algunos tenían. Me elogiaron por ser un anfitrión mucho más agradable de lo que mis padres jamás fueron y todos acordamos hacer esto otra vez la próxima Navidad. Después de Navidad, mi cuñada al fin dejó de hacer publicaciones que eran claramente indirectas hacia mí y borró todas las viejas también. Pero poco después del Año Nuevo hizo una nueva queja sobre cómo había tratado de convencer a mis padres de comprar una caravana como yo. Así podrían ponerla en el patio trasero y Javier y su familia podrían usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, el sabor de su propia medicina nunca es tan divertido, porque mis padres rechazaron esa idea rotundamente. Oí que nadie los va a sacar de su propia casa y mucho menos de su cuarto principal. El post estuvo en línea solo un par de días antes de que mi cuñada lo borrara y apenas ha publicado algo desde entonces. Le encanta quejarse, pero si cae un árbol y nadie está cerca para oírlo, bueno. Supongo que mi cuñada se dio cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando nadie la escucha. Javier no puede permitirse mudar a su familia solo con su sueldo en el corto plazo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprendería. Las cosas se calmaron para mí desde entonces e incluso invité a amigos a una noche de póker. Soy malo en el póker, porque nunca puedo recordar nada, pero ¿qué importa? Tomamos cerveza. Comimos comida chatarra y pasamos un rato alegre. Todos compramos coronas de Burger King y simplemente la pasamos lo mejor que pueden hombres cuando solo quieren divertirse y emborracharse. Creo que tal vez en verano pensaré en salir con alguien. No es que me esté haciendo más joven, cruzo los dedos para que todo salga bien. Mi caravana ahora solo está parada en mi patio y admito que hubo días en que salí solo para pasar tiempo en ella. Viví en ella 2 años. Es como mi segundo hogar y tal vez un día realmente pueda usarla para acampar como estaba pensada. Nunca he ido de campamento, mis padres lo veían como pérdida de tiempo, así que será algo totalmente nuevo para mí. Esto marca más o menos el final de lo que pasó. Mis padres, hermano y mi cuñada me han estado evitando por completo. De hecho, parecen haber vuelto a actuar como si no existiera, como hacían antes de que comprara una casa. No me molesta para nada, es mejor así, pero inevitablemente volverán de alguna forma, lo sé, solo me pregunto qué locura harán después.
Si pasa algo notable como todo esto otra vez, haré otro relato si esta cuenta sigue activa. Actualización 3. Esto no sorprenderá a algunos que comentaron en mis relatos anteriores. Porque mis padres hicieron justo lo que dijeron que harían, que era querer mi dinero o mi firma. Esperaba las líneas clásicas de los narcisistas diciendo que les debía o dándome algún discurso socialista de compartir la riqueza. Pero eso solo fue mi imaginación volando. La situación que resultó fue algo parecida a eso, pero mucho más tranquila. Supongo que podrías decir que parecían saber que no debían presionarme demasiado y apuntaron más a la lástima. Empezó cuando mis padres me contactaron hace poco por redes sociales y pidieron una reunión en un lugar público que yo eligiera. Parecía una trampa, pero no tenía miedo, de hecho, me divertía. Saben que ya no deben meterse conmigo, así que solo podía preguntarme qué querían esta vez. Elegí un restaurante local en Puerto Azul y nos encontramos ahí. Javier estaba con ellos, pero se quedó callado casi todo el tiempo. Tuvimos saludos raros, pedimos unas bebidas y luego fuimos al grano. Mis padres me suplicaron que ayudara a Javier a conseguir su propio departamento para que pudiera mudarse al fin. Parece que el crédito de Javier no es tan bueno, me pregunto por qué será, que su esposa siempre lo gasta hasta dejarlo sin plata. Bueno, pidieron que ayudara, ya sea dando algo de dinero o firmando como codeudor para el departamento y ayudando a pagar la renta, solo dije que no a ambas cosas. Fue entonces cuando Javier habló enojado y me gritó que yo tengo mucho y no tengo una familia que mantener como él, necesitaba mi ayuda y debería estar ahorrando el dinero para su familia, ya que yo no tengo la mía. Me reí y pregunté dónde estaban cuando necesitaba su ayuda. Ah, claro, se reían de mí por estar sin hogar, o deberíamos retroceder más a mi infancia. Me encantaría ahondar en eso con muchos oídos escuchando alrededor. Mi madre tomó mi mano y me rogó que no hablara de nada de eso. Mi padre y Javier solo miraron a otro lado y no dijeron nada. Estoy bastante seguro de que querían decir algo como antes, pero se contuvieron. Les pregunté si pensaban que era rico o algo así y sus caras lo dijeron todo, y cuando les dije que no tenía ese tipo de dinero, me miraron como si fueran venados frente a un carro. Les expliqué cuánto logré ahorrar para el enganche de mi casa, cómo tuve que vivir y trabajar para juntar tanto tan rápido y luego cómo gasté casi todo en el enganche de mi casa. Aún estoy recuperándome económicamente. Tenía ingresos mensuales para ahorrar, sí, pero la mayoría iba directo a mis ahorros. Le pregunté a Javier cuál era su sueldo anual y, cuando me lo dijo, señalé que era un poco más alto que el mío. Luego, a grandes rasgos, desglosé cosas en matemáticas simples frente a mis padres sobre cómo aproximadamente el 70% de mis ingresos va a mi hipoteca, seguro, gasolina, internet, celular, comida y otras cuentas. Y luego queda un 30% como mucho que puedo guardar en ahorros. Necesito ese dinero ahorrado para salir adelante a tiempo y tengo que asegurarme de tener ahorros en que apoyarme. Mi camioneta es de los 90, si se descompone, necesitaría dinero para arreglarla o cambiarla. Y hay otras cosas para las que uno necesita un fondo de emergencia, como arreglos en la casa, médicos, impuestos, abogados o cualquier cosa en general para la que necesites efectivo rápido cuando sea un gasto inesperado y repentino. Así que, como ven, no puedo permitirme darle dinero a Javier y también me niego a firmar como codeudor para nada, ya que eso me dejaría en la cuerda floja por cualquier cuenta que Javier no pudiera o no quisiera pagar. Luego señalé que probablemente por eso mis padres no firmaron como codeudores para el departamento de Javier hace tiempo y mi madre solo empezó a llorar otra vez. Estaba prácticamente un paso adelante de ellos en todo esto. No soy un cajero automático ni un tonto, y lo dejé claro frente a sus caras. Esperaba que mi padre se enojara conmigo como siempre, pero esta vez simplemente no lo hizo. He conocido a este hombre por explotar por la menor provocación de no ayudar a mi hermano toda mi vida, pero esta vez no lo hizo. Ni siquiera había una mueca en su cara. La única forma en que podría describir la expresión que tenía era arrepentimiento y derrota. Tal vez arrepentimiento por ser un padre pésimo o tal vez arrepentimiento porque ya no puede intimidarme, quién sabe. De todos modos, mis padres realmente no pudieron discutir conmigo y no iba a darles dinero. Javier solo se levantó y dijo que todo esto era perder el tiempo y que se iba. Mi madre se disculpó por él. Pero Javier igual quería irse. Luego, solo por ser amable,
Me ofrecía comprarles una ronda de sopa y ensalada ilimitada mientras estábamos ahí. Supongo que no pudieron rechazar comida gratis, ya que no habíamos pedido más que bebidas hasta ahora y se quedaron. Me esforcé por hablar de cualquier cosa menos dinero. Javier se quedó en silencio y estaba comiendo su comida o revisando su celular, pero mis padres simplemente charlaban conmigo de manera tensa. Mencionaron que hace poco se habían unido a una iglesia cristiana en el pueblo y que llevaban asistiendo las últimas 2 semanas. Les dije que qué bueno por ellos y, como era de esperarse, intentaron convencerme de que me uniera también. Les respondí que no, gracias, y tuvieron el tino de no insistir más. Cuando terminamos de comer, mi padre, Ernesto, dejó un billete de 5 pesos sobre la mesa como propina y se marchó sin dirigirme ni una palabra más a mí ni a nadie. Mi madre, Rosa, solo justificó su actitud y luego cada quien tomó su camino. Eso fue más o menos todo. No hubo tanto alboroto como imaginé, pero esto es mucho mejor que cómo solían ser las cosas con mis padres y mi hermano. En cuanto a mi cuñada, Lucía, pues ella no para de quejarse en redes sociales sobre mis padres. Parece que no le gusta nada que ya no sea la que manda en la casa, y creo que su mal carácter por fin les está pesando. ¿Por qué más estarían tan desesperados por volver a acercarse a mí? Lucía quiere que mis padres se muden a una caravana como la que yo tuve para que ella tenga más espacio, pero ellos siempre le dicen que no. Sin embargo, parece que tiene un grupito de seguidores, gente con la misma mentalidad que ella, porque de vez en cuando me llegan mensajes de desconocidos decididos a atacarme por no cederle mi casa. Ya no me tomo la molestia de discutir con ellos, solo los bloqueo y sigo con mi vida, aunque hubo un pesado que tenía mi número y me llamaba desde diferentes líneas. Sí, creo que es el mismo que antes me dijo que debía hacer espacio para un hombre de familia de verdad como Javier, pero me da igual. Las llamadas han bajado, si no es que pararon del todo, porque dejé claro que solo me estaban entreteniendo. La última vez que llamó fue a principios de mes y desde entonces todo ha estado en calma. Actualización 4. Bueno, pensé que esperaría unos 6 meses después de mi relato original para contarles cómo seguía todo. Pero terminé tardándome más. Sí, las cosas se pusieron feas otra vez, aunque no tanto para mí. En general estoy bien, casi intacto desde la última Navidad, salvo por ese momento en que mis padres y Javier vinieron a pedirme plata, como conté en mi última actualización. Y un encontronazo reciente con Lucía que van a leer aquí. Conseguí unas cámaras para mi casa, incluyendo una en la puerta principal tipo timbre en San Pedro. No le dije nada a mi familia sobre las cámaras por si acaso, pero hasta ahora nadie ha intentado meterse. Decidí alquilar 2 de las habitaciones de mi casa, una a un amigo cercano, Luis, y la otra a un amigo de él, Rodrigo. Los 2 han sido inquilinos excelentes, saben estar tranquilos y dejarme en paz la mayor parte del tiempo, e incluso tienen refrigeradores pequeños en sus cuartos para no ocupar el principal. El precio que les puse por el alquiler fue tan bueno que no pudieron rechazarlo. Eso aumentó mis ingresos mensuales bastante, y hasta después de impuestos sigo guardando una cantidad decente en el banco cada mes, ya que el dinero del alquiler cubre una buena parte de mi hipoteca. Seguro se preguntan cómo tomaron mis padres, Javier y Lucía, que esté alquilando esas habitaciones a amigos. Bueno, la respuesta es que no les cayó nada bien. Ernesto y Javier se quedaron al margen, pero Lucía se puso como loca, lo que hizo que Rosa viniera llorando a decirme que podría haberle alquilado esas habitaciones a Javier y su familia en vez de a ellos. Tuvimos una pequeña discusión donde le hice ver que, para empezar, ellos entraron a mi casa sin permiso antes para intentar quitármela. Ella no dejaría que alguien que hizo eso viviera con ella, ¿verdad? Además, no hay espacio suficiente para mí, Javier y toda su familia en mi casa, ni loco compartiría techo con él de todos modos. Es una casa prefabricada de 3 cuartos, nada más. Yo tengo el cuarto principal con baño propio, lo que dejaría solo 2 cuartitos pequeños para Javier, Lucía y 4 niños, sin contar que serían un fastidio todo el tiempo. Y ella sabe perfectamente que no soporto estar cerca de Lucía porque siempre me provoca a propósito, y todos se rieron de mí cuando estaba sin hogar antes. Además, mis inquilinos actuales son 2 solteros en sus 30 y me llevo bien con ellos. Rosa soltó unas excusas entre lágrimas por un rato,
pero al final lo dejó correr y admitió que solo estaba desesperada. Actualización 5. Mis padres se enteraron de que estoy alquilando habitaciones porque Lucía, de alguna forma, me estuvo siguiendo y luego se lo contó a ellos. Después, Ernesto y Rosa me contactaron y luego Rosa vino a lloriquear al respecto. Desde entonces, mis padres no me han molestado ni una vez por la casa, así que todo va bien para mí. Para ellos y Javier, no tanto. Resulta que Lucía es mucho peor de lo que siquiera imaginaba. Ya sabía que era manipuladora, que se hacía la víctima y que le encanta el drama, pero cayó aún más bajo porque el menor de los hijos de Javier no es de él. Sí, leyeron bien, Lucía tuvo una aventura, lo cual, pensándolo bien, no es tan sorprendente y algo que algunos aquí predijeron hace meses. Cuando la descubrieron, la echaron de la familia. Javier acaba de terminar su divorcio, que salió bastante a su favor, porque por suerte vivimos en un estado sin culpa. Javier también peleó para que quitaran su nombre del acta de nacimiento del menor y ganó. En resumen, después de ese incidente donde mis padres intentaron obligarme a darles mi casa, las cosas se pusieron muy revueltas en su hogar. Lucía me echó mucha culpa, estaba convencida de que yo tenía un montón de dinero, como si me hubiera sacado la lotería o algo, y que debía compartirlo. Parece que fue idea suya que vinieran a mi fiesta de Navidad, pensando que podrían ganarse mi favor. También fue ella quien convenció a mis padres y a Javier de pedirme plata para un departamento, así que se llevó tremenda sorpresa cuando Javier y mis padres le contaron cómo están mis finanzas en realidad. Durante mucho tiempo, ella había metido a Javier y a mis padres de lleno en su forma tóxica de pensar y solo alimentaba su ego con el suyo propio, así que culparme a mí hizo que ellos también me culparan. Eso duró hasta lo que pasó frente a la policía cuando intentaron robarme la casa, ahí empezó el derrumbe de Lucía. Mis padres y Javier dudaban si venir a mi fiesta de Navidad después de cómo los expuse, pero Lucía los convenció de juntar unos regalitos baratos de última hora y presentarse porque, según ella, yo no los echaría una vez que estuvieran ahí. Vaya que se equivocó. Apostó por ese plan y, con el apoyo total de todos los que invité, lo saqué a ella y a los demás. Sin duda pensó que su idea era lo más brillante del mundo, pero le salió pésimo. Supongo que el regaño de la familia en mi fiesta no solo arruinó más la imagen de mis padres, sino que de hecho despertó algo en ellos para que, con el tiempo, dejaran de hacerle caso a Lucía. Como dije en mi última actualización, mis padres volvieron a la iglesia. Tal vez porque el año pasado dije que probablemente irían al infierno por lo que hicieron, no puedo asegurar que esa sea la razón, pero hay que admitir que sería bastante gratificante si lo fuera. Aunque mis padres no habían pisado una iglesia en 2 décadas antes de esto, no me parece mala idea que vayan. Necesitan entender que ir no borra todo lo que hicieron antes, pero tengo un poquito de esperanza en que al menos lo están intentando. Porque vinieron a mi casa sin Javier para pedirme disculpas en persona después de ver un video animado de mis primeras 3 publicaciones. Así es, saben de esta cuenta desde hace rato y también saben todo lo que estoy diciendo. Sí, no están felices con eso, pero siento que todos aquí merecen una actualización, ya que es algo importante para mis padres también. Ver un video animado de ellos mismos y sus acciones fue una forma genial de hacerles ver qué clase de personas son en realidad, y luego vinieron a disculparse conmigo. Nunca había visto a Ernesto pedir perdón así a nadie, y no es buen actor, así que esto se sintió sincero. Reconocieron por completo lo que me hicieron y que no hay excusa para nada de eso, hasta se llamaron narcisistas y admitieron que me dañaron mucho. Luego siguieron echándole la culpa a Lucía por un montón de cosas. Sí, la dejaron sola en esto, pero no es como si ella no fuera culpable de lo que dijeron. Mis padres también han estado yendo a terapia desde hace un tiempo y me ofrecieron hacer terapia familiar juntos, pero dije que no, porque no estoy listo para eso todavía. Javier no se disculpó conmigo por un tiempo, pero parecía muy arrepentido cada vez que salía el tema del pasado. Mientras tanto, el matrimonio de Javier y Lucía se derrumbó por completo. No fue un simple desplome, fue una avalancha sin mí como el chivo expiatorio, la oveja negra o el cajero del que podían burlarse o sacar dinero. Después de la humillación pública en redes, mis publicaciones y el video animado en línea,
Lucía por fin soltó suficiente de su veneno sobre Javier y mis padres para que se dieran cuenta de que no es la persona que creían. Su negación era fuerte, pero el ego de Lucía lo era más. He tenido un montón de ideas locas sobre este drama, como Lucía vestida de villana con un sable de luz que parece un labial gigante o algo así. Imagino que hay un montón de juegos de palabras y bromas por hacer ahí, pero la verdad no me esforcé mucho en pensarlo más. Como se pueden imaginar, las cosas solo empeoraron porque Lucía siguió buscando otras maneras de salirse con la suya. No paraba de mostrar anuncios de caravanas y casas rodantes usadas para que mis padres compraran una y vivieran ahí, dejando la casa principal para ella, y lo hacía sin importar cuántas veces le dijeran que parara. Hasta intentó decir que mis padres deberían comprar una autocaravana y vivir viajando como hacen los jubilados normales. Eso fue estúpido incluso para Lucía. Le sugirieron lo contrario, que Javier y ella compraran una autocaravana para vivir ahí, y Lucía básicamente dijo que no debería hacerlo porque ella es la madre. Se jactaba de creer que tenía todo el poder sobre todos porque los niños en la casa eran suyos. Cuando no conseguía lo que quería, de verdad tomaba a su bebé y se largaba de la casa por varios días. Sabían que estaba bien porque su celular seguía funcionando y contestaba mensajes con respuestas cortas pero cortantes. Cuando volvía, solo estaba más amargada porque a nadie le importó. Mientras estaba fuera, Lucía también se negaba a ir a la iglesia, pero Javier iba con nuestros padres y llevaba a sus hijos también, menos al menor, porque Lucía no dejaba que se lo llevaran a ningún lado. Yo no voy a la iglesia, creo en Dios y todo eso, pero simplemente no me gusta. Además, nunca me fue bien con eso de niño. Actualización 6, para que todos entiendan, mucha de esta info me la contaron Javier y mis padres, así que solo relato lo que sé de verdad. Las cosas se pusieron feas cuando Javier de repente acusó a Lucía de engañarlo en marzo. Esto nos dejó a todos boquiabiertos porque pensábamos que él le seguía el juego en todo, pero no, ya no, al menos no más. Todos saben cómo me trató cuando estaba en su contra. Bueno, a Lucía no la perdonó ni un poquito. Empezó a atar cabos sobre su infidelidad después de que dejó de ser tan ingenuo y se hizo pruebas de ADN a escondidas para todos sus hijos. 3 de los niños son suyos, pero el menor, el bebé, no lo era. Para que quede claro, Javier y yo tenemos el pelo liso y bien oscuro, casi negro, igual que nuestros padres. El pelo de Lucía también es liso y oscuro, pero el del bebé es más claro y algo rizado. Al principio, Javier pensó que era por la edad del bebé, Lucía le quitaba importancia y decía que se oscurecería con el tiempo, pero nunca pasó, y supongo que esa fue la pista más grande para Javier. Confrontó a Lucía con los resultados del ADN frente a mis padres y ella se puso a llorar diciendo que fue un error. Lucía usó todas sus tácticas, negar, soltar la verdad a cuentagotas y manipular la situación, pero Javier no se dejó enredar. Tenía pruebas claras de su infidelidad con registros de llamadas, mensajes que sacó de su celular, extractos bancarios y la prueba de ADN. Hasta identificó al tipo con el que lo engañaba, que probablemente es el padre, porque tiene el pelo rizado y mucho más claro. Las pruebas contra ella eran clarísimas y Javier dijo que Lucía fue pésima ocultándolo, que ni siquiera le costó mucho descubrirlo una vez que empezó a buscar. Mis padres le exigieron que se fuera de la casa de inmediato. Ahí fue cuando Lucía perdió la cabeza, primero gritando, pero rápido pasó a lo físico. Rosa tuvo que llamar a la policía y, sí, Lucía terminó arrestada. Arañó bastante a Javier y a Ernesto con sus uñas postizas largas e incluso lastimó a su hijo mayor en el caos, golpeándolo tan fuerte que le dejó un ojo morado y la nariz sangrando cuando intentó meterse. Javier fue listo y tenía su celular grabando cerca cuando la enfrentó, así que la policía tuvo todo lo que necesitaba para detenerla por agresión. Los padres de Lucía tuvieron que manejar hasta allá para pagar su fianza, luego volvieron por las cosas del bebé y su carro unos días después de que salió bajo fianza. Apareció en mi casa porque parece que yo era el siguiente en su lista. Apenas abrí la puerta, se lanzó a un discurso desquiciado acusándome de publicar en redes, diciendo que yo era la ruina de su vida. No estoy seguro, pero creo que estaba bajo el efecto de algo, porque esto parecía especialmente loco para ella y sus ojos no se veían bien. Dijo que las madres con hijos pequeños son lo más sagrado del mundo,
luego gritó que ceder mi casa no debería haber sido mucho pedir, porque mantener a la familia era lo mínimo que podía hacer y, si lo hubiera hecho, su familia seguiría unida. Cuando intenté hablar mientras decía todo eso, trató de empujarme, taparme la boca y hasta tenía la mano lista como para arañarme. Bueno, eso me salió tan bien como te imaginas, no soy precisamente alguien a quien puedas amenazar y le dije que llamaría a la policía si no quitaba las manos de encima en ese instante. También le dije que todo estaba grabado en la cámara de mi timbre. Empezó a desesperarse apenas oyó la palabra cámara, y entonces terminé destrozándola diciéndole que ella es la egoísta. No trabajó para ganar nada de lo que tenía, engañó a su esposo y quedó embarazada de otro, dejó que mi madre criara a sus hijos casi todo el tiempo. Gastó el dinero de Javier hasta dejarlos en la ruina y actuó como si tuviera derecho a mi casa al punto de intentar robármela. Le dije que es una egoísta y una codiciosa cegada por su propio ego. Luego le dije que dejara de culparme por sus decisiones y que no volviera a pisar mi casa nunca. Escuchar todo eso fue básicamente lo que Lucía necesitaba para subirse de nuevo a su carro, arrancar y salir disparada. Este fue el límite para mí. Ahora que estaba separada de Javier, fui a la policía y puse una denuncia contra ella por acoso y por la agresión que me hizo el año pasado, y que me pusiera las manos encima en mi porche solo empeoró las cosas. La policía tiene todo registrado y le di copias del video a Javier para su abogado de divorcio. Y sí, pedí una orden de restricción contra Lucía. Me la dieron fácil porque era obvio que la mujer está desequilibrada. No ha hecho publicaciones sobre mí en redes desde entonces que yo vea, pero eso es solo porque puso su perfil en privado. Espero que su juego de culparme se haya acabado de una vez, me ha dejado en paz. Lucía seguía con su amante durante el divorcio en ese momento. No tengo idea de qué clase de tipo era, pero cualquiera que se meta con la pareja de otro y tenga un hijo con ella no tiene muchos principios de entrada. Una vez que el divorcio estaba en marcha, Lucía admitió que Javier ya no era hombre suficiente para ella porque no podía darle el estilo de vida que quería. De hecho, se creía digna de ser una esposa trofeo y que merecía estar con alguien con plata. Javier dijo que ella hizo el ridículo y se burló de ella, dijo que no estaba ni cerca de ser tan atractiva como para ser una esposa trofeo, además de señalarle cualquier otro defecto que tuviera. Lucía quedó humillada por esto y salió corriendo como niña a vivir con sus padres. Tuvo que trabajar en el negocio familiar porque Javier ya no le daba acceso a sus cuentas. Ya había maxeado todas las tarjetas de crédito que él le había dado antes y se quejaba de tener que trabajar para sus padres a pesar de su título universitario, pero creo que eran los únicos que la contratarían. Con antecedentes penales y una brecha de 10 años en su currículum. He oído que Javier dijo que los padres de ella también estaban muy decepcionados, pero eso es solo rumor. Podrían ser tan malos como ella por lo que sé. De todos modos, el show del divorcio arrancó de verdad una vez que empezó. Actualización 7, esto es lo que sé del divorcio por Javier. El abogado de Javier hizo malabares para que el divorcio empezara lo más rápido posible, pero le costó caro. No sé los detalles exactos ni cuánto salió en total, nunca me lo contaron. Lucía, por otro lado, quedó en muy mala posición económica y, ya sabes lo que pasa cuando acorralas a un animal, se defiende. Pero la ley no estaba de su lado, igual que sus finanzas que se iban acabando. Los padres de Lucía tuvieron que pagarle un abogado, y no uno muy bueno. Además, ella llevó a su amante al tribunal de divorcios para que hablara a su favor. Este tipo era todo un personaje, tenía lengua de plata y una sonrisa seductora que intentaba usar a su favor. Dijo que Lucía había sido perjudicada por un esposo inútil, por eso buscó consuelo en otro hombre, afirmó que estaba listo para hacerse cargo del hijo que tuvo con ella. Pero que Lucía aún necesitaría una pensión para mantenerse y cuidar al niño. Comentó que, como Javier aún estaba en el acta de nacimiento en ese momento, la pensión debería ser su obligación. Javier dijo que este tipo usaba palabras rimbombantes y una sonrisa encantadora, pero parecía ser un idiota de marca mayor, y eso viniendo de Javier dice mucho. El juez tampoco se dejó engatusar ni un poquito y le dijo a Lengua de Plata que era un hipócrita por decir que estaba listo para hacerse cargo de su hijo mientras pedía dinero del hombre cuyo matrimonio ayudó a destruir. Eso lo calló.
Javier estaba listo para demandar al amante de Lucía por alienación de afecto también, pero eso no prosperó. Supongo que habría sido responsabilidad de Javier probar cuánto lo amaba a ella antes de la aventura, pero después de que se le cayó la máscara y vimos quién era en realidad. No estamos seguros de si alguna vez lo quiso o solo le gustaba tener quien le pagara las cuentas. Alguien aquí dijo que Lucía probablemente seguía teniendo hijos para no trabajar, y podrías haber acertado. De todos modos, Lucía intentó alargar el divorcio, pero el abogado de Javier y el juez lo frenaron en gran parte. Juro que Javier tuvo mucha suerte, porque le tocó uno de los jueces más duros y menos tolerantes con los infieles en el estado, y todas las pruebas que teníamos contra Lucía hicieron que fuera fácil evitar que se hiciera la víctima. Así que, en vez de eso, simplemente dejó salir su verdadero yo, ya que no tenía que seguir escondiéndolo. El tribunal tenía todos los registros que Javier y yo dimos, informes policiales, fotos y grabaciones para probar que ella era una narcisista abusiva. Había una montaña de evidencia contra Lucía que no podía superar ni esquivar. Intentó enfrentarse a esa montaña, pero era zona de avalancha. Al final del divorcio, Lucía aceptó terminar las cosas rápido. Javier se quedó con el 75% de la deuda de las tarjetas de crédito, quitaron su nombre del acta de nacimiento del bebé de la aventura, y Lucía se fue solo con custodia parcial de sus hijos, sin pensión, pero también sin la mayor parte de las deudas que ella acumuló. Como está trabajando legalmente para sus padres, tiene ingresos propios para empezar a pagar sus deudas. Puede ver a sus otros hijos casi cuando quiera y llevárselos los fines de semana, pero por alguna razón ha hecho muy poco esfuerzo por verlos siquiera. Los llevó a comer comida rápida unas pocas veces, pero nunca a su casa. Los niños ya volvieron a la escuela, así que eso le da aún menos chances de verlos. Uno pensaría que sus padres querrían ver a sus nietos, pero no han contactado a Javier al respecto. Apenas los veían antes de esto también, ahora ni se molestan, quién sabe si odian a los niños o qué, ni Javier lo entiende, pero me cuenta que sus suegros siempre fueron fríos con él. En cuanto a Javier, bueno, él quería mucho a Lucía, así que la traición de su engaño lo llevó a beber fuerte. Volvamos a la noche en que la enfrentó, vino a mí medio atontado con una botella de whisky en la mano y la cara toda arañada y con curitas. No diría que estaba borracho todavía, pero me asustó verlo así al principio. Luego lo regañé por manejar tomado, pero eso no le importó mucho comparado con la traición de su casi exesposa. Pasamos unas horas en mi caravana para no molestar a mis inquilinos. Mientras tanto, Javier bebía whisky directo de la botella y lloraba, diciendo que es un tonto y que lamenta haberse casado con Lucía. Ahora, casi cada vez que la menciona, solo la llama esa, así que ese es el apodo de su ex ahora. Irónicamente, ese rato juntos fue lo más cerca que Javier y yo estuvimos en 15 años. Aunque no me pidió perdón exactamente, se llamó a sí mismo un ser humano miserable con pésimo gusto en mujeres, luego dijo que al menos yo no cometí sus errores. A pesar de todo lo que hizo antes, sigue siendo mi hermano menor y no podía arriesgarme a dejarlo manejar a casa, así que le dije que se quedara a dormir y le quité las llaves. Preparé la litera en mi caravana para que la usara. Como alquilé mis habitaciones extra, no estaba en condiciones de manejar a casa y, si tomaba un taxi, tendría que pagarlo y luego volver por su carro después. Seguía deprimido, llorando, y no quería que nuestros padres o sus hijos lo vieran así. Sinceramente, temía que hiciera algo bien estúpido si lo dejaba ir. No quería que durmiera en la casa, así que ponerlo en la caravana era lo mejor. Que lo dejara entrar no significa que de repente confíe en él, así que era mejor que se despejara ahí. Pasamos tiempo en la caravana jugando juegos y viendo películas en mi reproductor de DVD portátil. El póker no era divertido con solo dos y la vieja doncella era aburrida, pero por suerte tenía un mazo de uno y un juego de batalla naval viejo que le gustó mucho. Eso fue suficiente para distraerlo hasta que por fin estuvo listo para dormir después de acabarse el whisky. Vomitó un montón en un balde de todos modos. No se opuso a dormir en mi caravana, de hecho, le pareció una gran idea. Javier me hizo un montón de preguntas sobre cómo viví tanto tiempo en la caravana y se las contesté todas solo para mantenerlo ocupado, pero yo también necesitaba dormir porque tenía que levantarme temprano.
Así que lo dejé con mi reproductor de DVD y un par de películas para que se entretuviera solo un rato si lograba no dormirse. Antes de irme a trabajar por la mañana, entré mientras Javier estaba desmayado en la litera. Dejé una botella de ibuprofeno, una bebida energética en el mostrador de la cocinita de la caravana junto con las llaves de su carro y una nota diciendo que saliera por la puerta trasera del patio. Se fue sin problema como a la 1:30 de la tarde. Un mes después de que echaran a Lucía, Javier vino a pedirme prestada mi caravana. Supongo que la encontró más cómoda de lo que pensé cuando durmió en ella. Admitió por completo que no me la había pedido antes por orgullo. Con su casi ex esposa fuera de la casa, decidió darle su cuarto a su hijo mayor. Tiene 2 niñas y un niño. Los niños tuvieron que compartir cuarto hasta ese momento, solo tenían cortinas para dividir la mitad del cuarto del niño, pero él dormía en el sofá a menudo para evitar a sus hermanas. Sé que el pobre estaba desesperado por tener su propio espacio, así que supongo que Javier por fin decidió tomar una mejor decisión como padre y vino a pedirme prestada mi caravana, si hubiera podido pagarla. Habría comprado la suya en vez de depender de mí, y hasta lo dijo. Ni siquiera había tenido chance de usar la caravana para acampar de verdad, pero cedí y le dejé usarla porque era por una buena causa. Prometió comprar la suya propia con el tiempo. De todos modos, no le cobré alquiler por la caravana. Javier ya está en un hoyo financiero ahora, el divorcio lo dejó seco y he aprendido que consigo mejores resultados con la familia últimamente si no guardo rencor. Cargué mi caravana y la instalé en el patio trasero de mis padres en Valle Verde. Ernesto puso un interruptor de 30 amperios para que tuviera suficiente energía para que Javier pudiera usar calefacción y aire acondicionado cuando quisiera. Extraño la caravana, después de tanto tiempo viviendo en ella, de alguna forma sentía que era parte de mí, pero la única razón por la que la presté fue por el bien de los hijos de Javier. Básicamente, lo único que me lleva a hacer algo por mis padres o Javier es por esos niños, porque he creado un lazo con ellos. Sé que tal vez no recupere la caravana por un buen rato y probablemente no en el estado en que la di, pero le advertí a Javier y a mis padres que serán responsables de cualquier daño que le hagan. Así como del mantenimiento mientras la tengan. También tomé un montón de fotos y videos con fecha del interior y exterior de la caravana antes de prestarla para probar cómo estaba antes de que se la llevaran. Javier hasta grabó un video conmigo aceptando mis condiciones, así que eso vale tanto como un contrato. Con el desgaste financiero del divorcio, Javier no podrá conseguir un lugar propio por años. Aunque parece que no se queja de vivir en la caravana, al menos no sé si de verdad le gusta o solo lo finge, pero puedo imaginar que le recuerda a las casitas que teníamos en el patio cuando éramos chicos. Recibí muchos elogios de la familia extendida por prestarla. Muchos me llaman el buen hermano que Javier no merece. De todos modos, creo que deshacerme de Lucía fue un gran primer paso para arreglar a la familia en general. Todavía me importan poco mi hermano y mis padres después de cómo me trataron toda la vida, pero no voy a dejar que los hijos de Javier paguen por eso. Esos niños de verdad se han encariñado conmigo, se alegran de verme cuando voy o cuando me visitan, hasta he cuidado de ellos algunas veces. Ahora que no tienen la presencia tóxica de su madre cerca, se han vuelto mucho más amables, especialmente conmigo. Realmente estoy disfrutando ser tío ahora. Rosa sigue haciendo casi toda la crianza de mis sobrinos y ha estado siendo lo más amable posible para quedar bien conmigo. Ernesto a menudo parece muy apagado cuando estoy cerca, pero fuera de eso ha estado callado y tranquilo o simplemente amable conmigo, aunque no habla mucho conmigo. Eso es mucho mejor que antes, aunque no bajo la guardia de todos modos. Mis padres parecen más felices de que Lucía se haya ido, a menudo dicen que no saben que le vieron. Rosa especialmente, porque ella y Lucía chocaban todo el tiempo sobre quién mandaba en la casa. Ahora, para la última parte, al mismo tiempo que el divorcio, Javier peleó para que quitaran su nombre del acta de nacimiento del bebé que no era suyo. Lucía no quería cambiarlo porque eso significaba que Javier dejaría de pagar pensión, pero hubo una prueba de paternidad ordenada por el tribunal para el hombre identificado como el padre. Estaba listo para reírme por si resultaba que él tampoco era el padre, pero sí lo era. El abogado de Javier tuvo una larga charla con el abogado de Lucía.
Ella no tenía argumentos sólidos y Javier estaba listo para hacerle la vida aún más difícil. Lucía no tenía plata para seguir peleando y aceptó cambiar el acta de nacimiento. El tipo que la embarazó asumió su responsabilidad financiera como padre, pero al final no se quedó con Lucía. Se puso en contacto con Javier a través de su abogado para decirle que cortó con Lucía y que no lo molestaría más. Revisé las redes sociales de ese tipo después de que Javier me pasó el enlace y el hombre estaba molesto porque ahora es responsable de un hijo que nunca planeó tener. Dice que es demasiado joven para esto. Según lo que el abogado de Javier averiguó, ese hombre tiene poco más de 40 años, parece más joven de lo que es, pero no es ningún chavo. Poco después puso su perfil en privado. Lucía hizo lo mismo mucho antes, así que no tengo más info que dar. Esto podría ser el fin. Lucía ya no es un problema, mis padres y Javier por fin hicieron un esfuerzo real por ser mejores personas, sorprendentemente estoy feliz como tío y mi casa sigue siendo mía. Actualización 8. Lucía vio mis publicaciones en redes, no puede contactarme de ninguna forma salvo por un abogado gracias a la orden de restricción en su contra. Probablemente no pueda pagar uno ahora de todos modos, ya que el divorcio también la dejó sin plata, así que le reclamó a Javier y le exigió que me dijera que borrara mi cuenta. Pero Javier no solo ha leído mis publicaciones recientes, sino que ya no le importan. Dijo que le sirven como recordatorio del idiota que solía ser y no le quitan el sueño. Además, lo he ayudado a pesar de todo lo que me hizo, así que no se va a molestar por eso. Mis padres también se han asegurado de tratar a Javier y a mí más parejo cuando estoy cerca. Sin embargo, Ernesto sigue siendo de pocas palabras conmigo. Alguien dijo que cambiar ahora, después de tanto tiempo tratándome como lo opuesto a Javier, significa que ya no sabe cómo acercarse a mí, y creo que tienen razón. Aunque a mí no me molesta como es ahora. Rosa también ha agarrado la costumbre de disculparse por todo cuando estoy cerca. Javier me dijo que tanto ella como Ernesto han recibido muchos regaños de familiares y su consejero, y ahora Rosa siente que necesita pedir perdón por todo. Esto es un cambio enorme comparado con cómo me trataban antes. Además, no conté antes qué opinaba Lucía de que Javier tomara prestada mi caravana para que su hijo tuviera su cuarto. Bueno, como típica abusona, lo menospreció y se burló de él porque ahora vive como vagabundo, según ella. Pero Javier lo tomó con calma y le preguntó si ya había terminado, porque sabía que reaccionaría así y ya no le importa. Ella está prácticamente muerta para él y sus insultos no le hicieron ni cosquillas. Luego le hizo ver que vivía en la caravana porque estaba poniendo a sus hijos primero para que su hijo tuviera su propio cuarto, algo que ella nunca hizo a pesar de ser su madre. Solo usó a sus hijos y los embarazos como armas para no trabajar y manipular a todos con culpa. Luego le pidió que le recordara cómo le estaba yendo con eso. Esto fue al principio del divorcio, y seguro se imaginan cómo reaccionó. Javier dijo que Lucía armó tremendo berrinche por mis publicaciones recientes, pero nadie se ha molestado en contactarme en su nombre para que las quite, así que ella solo tiene que vivir con una vergüenza bien ganada. Últimamente ha intentado ser más amable con Javier. Supongo que la vida con sus padres no es tan buena como esperaba. Javier la tolera como madre de sus hijos cuando se ven, pero nada más. Nunca la volverá a tomar, me ha dicho que no puede verla como antes y solo pensar en ella lo apaga por completo. Así que Lucía no tiene ninguna chance de volver con él. No tengo info nueva sobre el amante de Lucía, sus redes siguen bloqueadas, igual que las de ella, y probablemente sigan así mientras pueda verlas. Actualización 9, pasó en la madrugada del 1 del mes. Sospecho que fue Lucía, pero la persona que grabaron mis cámaras llevaba sudaderas gruesas y tenía la cara tapada con gafotas grandes que cubrían los ojos. No se podía distinguir si era hombre o mujer. Llegó caminando también, así que no hubo carro que identificar. Sin embargo, parecía tener la altura de Lucía, pero eso solo no es mucha prueba. Si fue ella, sabía de mis cámaras, así que cubrirse la cara y el cuerpo para una venganza tonta fue probablemente lo más listo que ha hecho en años. Qué gran forma de usar su título universitario tirando huevos a una camioneta vieja. Este atacante apareció como a las 3 de la mañana. Yo estaba bien dormido y no oí nada.
La persona lanzó rápido como una docena de huevos por toda mi camioneta, al menos no intentó hacer más daño y se fue volando. Tan pronto tiró el último huevo, no vi el desastre hasta que salí a trabajar por la mañana. Lavé mi camioneta en un autolavado en Puerto Azul durante mi hora de comida, eso quitó casi todo el huevo. Tuve que tallarle un poco más después del trabajo. El huevo no es bueno para la pintura, pero la camioneta es de los 90 y no está precisamente como nueva de todos modos. Tomé fotos y puse un reporte policial con las imágenes de las cámaras como prueba, pero hasta ahora no ha pasado nada. No hubo daño serio, solo mi molestia y 15 pesos en el lavado. Si fue Lucía, fue lo bastante lista para solo tirar huevos y no rayar la pintura o cortar mis llantas para que el seguro no se metiera. No creo que el reporte policial dé mucho resultado, la policía parece verlo como una broma de algún chavo, entiendo que deben estar hasta el cuello de trabajo, pero al menos el reporte deja un registro por si pasa algo más. Esperé hasta ahora para publicar porque quería ver si ocurría algo más, pero no, todo volvió a la calma. Agradecería cualquier buen consejo sobre esto por si vuelve a pasar. Actualización 10. Pregunté con algunos vecinos en San Pedro sobre cámaras y si habían visto a la persona que le tiró huevos a mi camioneta. Las respuestas van desde no tenemos cámaras hasta era Halloween y la gente hace bromas tontas, déjalo pasar. Los pocos que ayudaron me dijeron que esperé demasiado para preguntar y que las grabaciones se borraron solas, así que básicamente el atacante se salió con la suya. Si fue Lucía, supongo que tuvo que caminar como medio kilómetro con esa sudadera solo para no ser vista en cámara o algo así. No me sorprendería si se preguntó si valió la pena el esfuerzo. Bueno, supongo que solo esperaré a ver si regresa el próximo año. De todos modos, entregué fotos impresas del atacante e incluso pegué algunas en postes, así que ahora la gente de mi barrio está enterada, al menos. Los inquilinos que rentan 2 cuartos en mi casa se han mantenido al margen y no los culpo, no es su problema. Actualización 11, para empezar. Volví después de todo este tiempo y encontré 500 mensajes en mi bandeja y 130 privados sin contestar. Por favor, no me manden más mensajes privados, son demasiados para responder. Si te envié un mensaje y lo ignoré, lo siento, solo quiero que sepas que esa es la razón, no fue personal. Me sentí muy abrumado para contestar tantos. Pero eso no fue lo que me trajo de vuelta aquí. Había decidido alejarme al menos un año porque mis publicaciones no estaban ayudando mucho al ánimo de la familia, así que no entré por un buen rato. Pero el otro día Javier vio un video con una historia increíblemente parecida a la mía en demasiadas cosas, solo que era sobre un tipo con una hermana gemela en vez de una cuñada, pero tenía mucho en común. Padres narcisistas y con aires de grandeza, un hijo tratado como basura toda su vida y luego dejado en la calle, un hermano favorito, mantener el favoritismo como secreto familiar mientras crecía. La hermana aún en sus 20 con 3 hijos y esperando el cuarto, el hijo mayor de la hermana. Atacando al protagonista y, sobre todo, intentando robarle la casa entrando a la fuerza cuando no estaba. Muchas partes eran casi idénticas, hasta 2 frases como aguántalo y mi casa no está en juego estaban en el video. Mis padres y Javier están bien enojados y yo tampoco estaba feliz viéndolo. Todos hemos estado tratando de dejar atrás nuestra dinámica familiar de antes y lo que Lucía nos hizo pasar. Pueden imaginar que me costó un montón soltar mis rencores, pero en un año mis padres y Javier han mejorado más de lo que vi en toda mi vida antes de eso, y quiero a mis sobrinos con locura. Así que quien escribió esa historia copiada, felicidades, acabas de hacer que toda mi familia necesite terapia otra vez. Y sí, mi familia sabe que estoy haciendo esta publicación ahora que terminé con ese desahogo, aquí está lo que espero sea mi última actualización. Ahora sobre lo que puse en el título, algunos dudaban antes, pero Javier cumplió su palabra. Mi caravana me la devolvieron hace unos meses y en buen estado. Javier la cuidó bien y la limpió a fondo antes de dármela. Mis padres hasta volvieron a sellar el tejado una vez mientras la tenían. Por dentro no está peor de lo que estaba cuando vivía en ella, solo que me la dieron oliendo a limpiador de pino. Hubo un pequeño lío mientras Javier vivía en mi caravana por una vecina justo detrás de ellos en Valle Verde. No sé si califica como una pesada, pero estuvo cerca.
Empezó a gritarles desde la cerca sobre la caravana y amenazó con llamar a la policía. Javier y Ernesto la enfrentaron y luego le explicaron que Javier estaba viviendo en la caravana para que su hijo tuviera su cuarto. Bueno, la vecina seguía sin estar feliz, pero dejó de amenazar. Ernesto habló con el esposo de ella después y él estaba furioso con ella, luego se disculpó por ella y dijo que Javier estaba haciendo algo bueno al darle su cuarto a su hijo. El esposo también felicitó a Javier por haber echado a Lucía y dijo que siempre tuvo miedo de decirlo antes, pero que era una mujer horrible. Todos estamos de acuerdo en eso ahora, así que sí, los vecinos ya no son problema. Javier y Ernesto juntaron algo de plata extra y compraron una caravana un poco más grande para ponerla en el patio trasero de mis padres. Necesitaron mi camioneta solo para moverla, pero lo logramos. Básicamente es lo mejor que Javier puede hacer ahora hasta que se paguen las deudas de crédito que Lucía dejó, y aún así tiene que planear el futuro de sus hijos. Puede que esté viviendo en esa caravana los próximos 10 años, pero es mejor que como estaba cuando estaba casado. Lucía seguro no va a aportar nada para los fondos universitarios de los niños, excepto tal vez para su bebé de la aventura. La caravana de Javier, si tengo que admitirlo, es mejor que la mía. Es más nueva, más grande y tiene su propio baño, la mía no. Aunque Javier casi nunca usa ese baño, básicamente se volvió un closet, porque el inodoro y la regadera son muy chicos. Si necesita ir al baño o algo, solo entra a la casa. Javier y yo nos reímos en broma de que estoy celoso de que él tiene la mejor caravana y bromeamos al respecto como caballeros sarcásticos. Ha equipado su caravana con algunas cosas mejores como una tele de pantalla plana con streaming, videojuegos y DVD. Dice que ahora siente que de verdad tiene su propio lugar, aunque esté en el patio trasero, y está mucho más feliz ahora que está divorciado. Javier me dice que algún día comprará una camioneta también, solo para poder mover la caravana por su cuenta algún día, pero por ahora se queda con su minivan por el bien de sus hijos. Así que su caravana está bien donde está y la mía está de vuelta en mi patio trasero en San Pedro donde pertenece. Aunque no ha estado sin uso, la alquilé por un tiempo a un primo que se mudó a la zona por trabajo y solo estuvo en la caravana como un mes antes de encontrar su propio departamento. Fuera de eso, sirve como casa de huéspedes cuando hace falta. Los familiares la usan cuando vienen a la ciudad para no quedarse en motel, mi sobrino ha venido a quedarse en ella unas veces por diversión también, sus hermanas no tienen mucho interés. La caravana es lo más cerca que ha estado de acampar, igual que yo, tristemente, porque no compré esa caravana para acampar, sino para vivir. En cuanto a mis padres, han ido a terapia. Rosa está medicada por sus problemas mentales y reconoce por completo sus errores terribles como madre con todo el favoritismo, igual que Ernesto. Él todavía se siente raro conmigo, pero ha estado muy activo en su iglesia y está trabajando duro para reconstruir la reputación familiar lo mejor que puede. Javier ha bajado mucho el trago desde que ya no está tan estresado, hasta ha empezado a hacer ejercicio. Ahora está en buena forma y me contó que Lucía vio una foto suya que subió en línea después de bajar 9 kilos y lo llamó para felicitarlo. No cayó en el juego. En cuanto a las fiestas, mis padres, Javier y mis sobrinos vinieron a mi fiesta de Nochebuena el año pasado junto con la mayoría de los otros familiares que vinieron el año anterior. No hubo problemas, salvo que ninguno pudo quedarse a dormir en mis cuartos libres porque los tengo alquilados. Ambos inquilinos también estaban fuera visitando a sus familias. Todo salió perfecto. No solo Lucía no fue invitada, sino que no habría podido arruinar la fiesta de todos modos por la orden de restricción contra ella. Pero tampoco hizo casi ningún esfuerzo por pasar tiempo con sus otros hijos, solo se molestó en verlos 2 veces al mes como mucho, ni siquiera les mandó regalos de Navidad o cumpleaños desde que la descubrieron como infiel. Al principio los niños estaban bien molestos por eso, pero ahora simplemente les da igual. Lucía, supongo, decidió que iba a intentar vivir como soltera otra vez a pesar de tener un bebé en casa y no le fue bien, porque la vida le dio un buen golpe de realidad en Año Nuevo. Salió tarde a festejar como si fuera 1999 y la paró un policía camino a casa. La arrestaron por manejar borracha y le quitaron el carro. Llamó a Javier mientras la detenían, rogándole que fuera a recoger su carro para que no se lo llevaran al depósito.
Él le dijo que no la ayudaría y que tendría que arreglársela sola. Javier ha manejado tomado, así que fue un poco hipócrita, pero esta mujer le hizo pasar tanto que no lo culpo por no ayudarla. Alguna secuaz de Lucía llamó a Javier para echarle en cara que era una persona horrible, estoy casi seguro de que era la misma que me llamó a mí hace un tiempo. Javier no le aguantó nada y le soltó una retahíla sobre las infidelidades de Lucía, lo que pasó en el divorcio y que no tiene ninguna pena por ella, ya que lo dejó con un montón de deudas de tarjetas y no hace nada por sus hijos. La secuaz no volvió a llamar, aún no sabemos quién era, pero Javier dijo que sonaba como fanática religiosa. Lucía fue a corte y se declaró culpable por manejar borracha. Javier se enteró porque ella lo llamó diciendo que, por la multa, no vería a sus otros hijos por un tiempo. Le dijo que la sentenciaron a tomar una clase por manejar ebria de 6 meses, durante los cuales su licencia está suspendida hasta que la termine y no podrá tomar nada de alcohol, lo que era lo que más le molestaba. He oído de esas clases antes, te hacen pruebas de orina regulares y a veces sorpresa, y cuando por fin recuperas la licencia, tienes que tener una cámara y un alcoholímetro en tu carro por un año. También te suben el seguro por la multa. Lucía no la ha pasado bien, pero no me da lástima, yo no manejo tomado, tristemente, eso es todo lo que sé de Lucía. Ya que ha tenido contacto mínimo con Javier desde hace un rato y probablemente dejará de hablarle por completo a menos que sea imprescindible. No sé nada más de los padres de Lucía ni del bebé de la aventura, ni siquiera Javier lo sabe. Pero aún tengo algo de info sobre alguien más. ¿Recuerdan al amante de Lucía, el charlatán? Bueno, abrió su cuenta de redes sociales otra vez y no parece reconocer la existencia de Lucía ni de su hijo en absoluto. Intenté mandarle un mensaje y me bloqueó de inmediato, así que el tipo está siendo un idiota y actuando como si no tuviera culpa. ¿Qué más da? Embarazar a Lucía hizo que ella saliera de la familia de todos modos, así que en cierto modo todos le agradecemos a ese desgraciado. Eso es todo lo que tengo y espero no tener que volver a menos que mi camioneta vuelva a ser atacada con huevos el próximo Halloween.